Bienvenidos de nuevo a su curso de teoría, elementos de teoría de la computación. Hoy estamos empezando la unidad 2 y es la primera teleconferencia, que es la teleconferencia teórica, donde vamos a resumir un poco en qué consiste el principio de inducción, para que en la próxima teleconferencia tengamos tiempo para ver ejercicios y más ejemplos. Entonces empecemos con qué vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver qué son los naturales, por qué nos interesa estudiarlos, cuál es el principio de inducción, los tipos de principios de inducción, tales como la inducción fuerte, la inducción débil, y las definiciones inductivas, que es un caso particular de inducción bajo ciertos tipos de condiciones. Entonces, para empezar, ¿qué son los números naturales? Nosotros estamos acostumbrados a contar cosas, a decir esto, tengo un carro, o me comí 3 bananas, o voy a ir al cine y me vi 2 películas. Entonces siempre estamos contando cosas. Entonces siempre estamos representándolos con unos números. Esos números con los que siempre generalmente hablamos o modelamos el mundo son los números naturales, tales como el 2, el 5, el 6, el 4. ¿Y por qué nos interesa estudiarlos? Porque nos permite contar, nos permite mirar cómo funciona la vida real, el mundo real. En el caso de la computación, pues nosotros siempre hacemos iteraciones, computamos datos, siempre estamos ejecutando pasos uno a uno y siempre estamos trabajando con los números naturales. Por eso nos interesa estudiarlos. ¿Por qué estudiarlos? Pues porque están en la computación, están en todo el tema científico, siempre tenemos los naturales que nos permiten contar cosas, o contar historias, o modelar un modelo matemático, o lo que necesitemos. Entonces por eso es que los estudiamos, y además porque ellos tienen ciertas propiedades, los naturales tienen propiedades que a partir de ellas hacemos conjeturas o hacemos modelaciones. Las conjeturas pues tienen que ser ciertas para que las cosas estén basadas en cosas ciertas. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos tipos de inducción. Primero, entendamos qué es la inducción matemática. La inducción matemática, yo siempre la he tratado de ver, o la idea es que ustedes también la vean, como un dominó. Ustedes ponen una ficha de dominó detrás de otra. Esas figuritas que uno hacía cuando chiquito, que uno tiraba la ficha y se iban cayendo todas las de atrás, eran muy interesante y muy divertido. Bueno, así funciona el principio de inducción. El principio de inducción, la idea es que tenemos una fila de dominos acomodados de tal manera, de forma consecutiva, de tal forma que el de adelante alcance el de atrás, pues porque si estamos a gran distancia no se nos van a caer las fichas de dominó. La idea es que si uno se cae, los demás se caen. ¿Por qué se caen? Porque el siguiente se va a caer, y el siguiente se va a caer, el siguiente se va a caer. Entonces el enésimo siguiente se va a caer porque va a ser impulsado por el n-1, que lo está empujando, porque se cayó y lo empujó. Entonces, así es el principio de inducción. El principio de inducción me permite demostrar a mí propiedades no naturales de tal forma que sea inductivo. Es decir, si uno se aplica para el primero, aplicará para el segundo, y si funciona para el tercero, aplicará para el cuarto. Pero como ustedes saben, los números naturales son infinitos. Entonces, tratar de irse uno a uno es una tarea casi imposible. Entonces, el principio de inducción lo que me permite es demostrar, mostrando desde que arrancó bien la demostración en un punto inicial, suponemos que vale para algún momento, y después mostramos que vale para después mostramos que valen para el n+1. Después de que cae el enésimo, tengo que mostrar que se van a caer los siguientes. Bueno, hay dos tipos de inducción. Tenemos la inducción fuerte y tenemos la inducción débil. ¿Qué pasa? La diferencia entre la inducción fuerte y la inducción débil es muy sencilla. Primero, supónganse que ustedes tienen las fichas de dominó y sucede que ustedes quieren hacer una bifurcación, como por ejemplo para hacer una Y. Entonces ustedes lo que hacen es, al empujar los dos palitos de la Y, van a llegar a un mismo punto. Ese punto donde van a llegar van a seguir haciendo consecutivo la caída de los dominós. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se caen los dos, la fila de la Y, el palito de la Y, se va a empezar a caer porque los dos empezaron a caer al tiempo. Entonces quiere decir que dependo de uno o más anteriores. O sea, no dependo del inmediatamente anterior, sino de mínimo 2 anteriores. ¿Qué casos hay? Tenemos el caso de Fibonacci. Por lo general está el tema de todas las definiciones inductivas que dependen de 2 o más, digamos, valores anteriores, así como ocurre con sucesiones. Y la inducción débil pues es la más sencilla. La inducción débil es que el inmediatamente anterior es el que me empuja a mí, es el que a partir del yo deduzco. Pero en la fuerte yo dependo de 2 o más anteriores. Esa es la gran diferencia. Ya vamos a ver ejemplos en donde vamos a ver ese tipo de diferencia en inducción débil e inducción fuerte. ¿Por qué esa es la diferencia? Realmente el principio es el mismo. El principio es simplemente demostrar una propiedad que cumple los naturales.
Sí, el principio es, yo parto de un punto inicial, si cumple por el punto inicial, entonces va a valer para el enésimo, si vale para el enésimo va a valer para el n más 1. ¿Por qué? Porque los naturales son muy sencillos. El 5 es 4 más 1, el 6 es 5 más 1. Entonces siempre vamos a tener el consecutivo. Entonces siempre voy a poder, si muestro para el n más 1, estoy mostrando para el siguiente. Porque si sigo sumando unos y unos y unos y unos, voy a llegar al infinito, o nunca voy a llegar porque el infinito es una determinación, pero voy a llegar a un número muy grande a partir del anterior. Entonces, el principio, lo importante es saber que el principio me muestra propiedades, pero que tengo dos formas de demostrarlo. Bueno, el otro tipo de uso de definiciones de principio de inducción es en definiciones inductivas. Nosotros en computación usamos mucho lo que se llama el árbol binario o los grafos o los teoremas de grafos. ¿Qué es lo que sucede? Estas definiciones inductivas, fíjense que siempre tengo, en este caso, un papá y tengo dos hijos, pero los dos hijos pueden ser al mismo tiempo subárboles. Entonces es inductivo porque lo que es mío sigue siendo del mismo tipo que soy yo. Entonces si yo me paro acá en esta raíz, este va a ser mi hijo izquierdo, mi hijo derecho, pero este es un árbol y este es otro árbol, entonces soy inductivo. O sea, si yo sigo creciendo, voy a seguir creando árboles. En el caso pues de los grafos es exactamente igual. Hay una manera de construirlos que es mirando cómo yo uno dos de los nodos por medio de un arco. Los arcos pueden tener pesos y demás, pero dependiendo del grafo yo puedo irlos construyendo. ¿Por qué? Porque si yo parto de acá, yo sé que este 2 va a ser otro grafo, igual que acá este 4, esto va a ser otro grafo, o este 5, esto es otro grafo. Entonces siempre tenemos definiciones inductivas. Lo interesante de las definiciones inductivas es que yo puedo demostrar propiedades sobre ellas. Al demostrar propiedades sobre ellas, lo que tenemos es que podemos usar esas propiedades para hacer un algoritmo más eficiente, para hacerlo más rápido, para hacer muchas cosas más. Entonces la definición inductiva realmente tiene un principio de inducción. El principio de inducción no solamente vale en los naturales. ¿Por qué? Lo importante es que tengamos un mundo inductivo, es decir, que yo pueda construirlo inductivamente, que es lo que sucede en el caso de definiciones inductivas como son los árboles y los grafos. Ya ustedes en la cartilla van a ver un conjunto de ejemplos y van a ver toda la teoría de las definiciones inductivas, que son los árboles binarios. Ahí ustedes ven ejemplos como por ejemplo que el máximo número de nodos que puede tener un árbol es 2 a la altura menos 1 menos 1. Entonces ese tipo de propiedades se demuestran basados en la definición inductiva de árbol binario. ¿Ok? Bueno, ahora sí, empecemos con el principio de inducción matemática en los naturales. Entonces, bueno, el principio lo que me demuestra de nuevo son propiedades sobre los naturales. Esas propiedades me permiten a mí generalizar una propiedad. Por ejemplo, existe una historia muy interesante y es que a Gauss, desde muy pequeño, lo que le sucedía es que era un niño muy hiperactivo. Entonces, como era hiperactivo, la profesora le dijo: oiga, señor Gauss, hágame el favor y me suma los números del 1 al 1000. Entonces, cuando él se sentó a sumar el 1 al 1000, pues el profesor dijo: le tengo suficiente trabajo para que no me moleste durante la clase. Pero el hombre era tan brillante que logró encontrar una fórmula matemática, una sumatoria, la resumió en una fórmula. Por ejemplo, la sumatoria de los consecutivos de un número hasta n es n por n más 1 medios. Eso lo vamos a mostrar ahorita más adelante en un ejemplo. Entonces, esa propiedad de que siempre si yo sumo los consecutivos hasta un número n, siempre va a ser n por n más 1 medios, es una propiedad que tiene que demostrarse por el principio de inducción matemática, porque la idea es que valga para todo natural. Entonces es muy importante reflejarnos que siempre el principio de inducción es para generalizar un teorema o un resultado en los números naturales. ¿Okay? La definición inductiva y sus propiedades también está basada en el mismo concepto. La intención es generalizar propiedades en ese par de elementos. Lo otro que se usa mucho inducción matemática es en tema de dividir y vencer. Nosotros en ingeniería de sistemas y en computación en general siempre estamos enfrentándonos a solucionar algoritmos, siempre. Entonces siempre hay una estrategia que es la que mejor sirve para problemas, pues, digamos, interesantes, y es que es el tema de dividir y vencer. ¿Qué sucede con dividir y vencer? Dividir y vencer es tratar de mirar, lo que toca hacer es tratar de mirar, es que siempre tengo un problema muy grande y tratar de minimizarlo a un problema más pequeño. Miremos aquí en la presentación la siguiente gráfica. Tenemos esta figura geométrica. Ustedes pues saben que toda figura geométrica, pues digamos un polígono, puedo lograr dividirlo en mini
triángulos. Entonces, si yo quiero probar una propiedad sobre un polígono, si yo pruebo la propiedad que vale para el primer triángulo, pues si yo vuelvo y cojo los demás triángulos también va a valer. Entonces, la idea es que yo puedo dividir el problema en problemas más simples, que es lo que se llama casos base. Esos casos base siempre voy a poder, digamos, solucionarlos. Si logro solucionar el caso base, siempre podré llegar a ese caso base y solucionar el problema original. Entonces, en ese sentido, digamos que aquí lo vemos a nivel de polígono, pero siempre, digamos, en algorítmica, la intención es coger un problema grande y empezar a buscar esos casitos bases en los cuales yo puedo reducirme para que eso pueda encontrarse la solución y llegar a ese caso base de tal forma que siempre tengo la solución. ¿Ok? Bueno, importante en principio inducción matemática y lo que he visto que sucede a los estudiantes en general, y es que no saben manejar predicados. Entonces, muy importante, hay que practicar y recordar lo que vimos en el curso pasado de herramientas de lógica de la computación. ¿Qué vimos el curso pasado? Vimos todo el tema de lógica reposicional, manejo de preposiciones, cálculo de predicados, sistemas deductivos, donde aprendimos métodos de demostración. Entonces ahí empezábamos a escribir predicados, que son realmente unas preposiciones muy especiales, porque no solamente me habla de un P y un Q, sino que tiene una participación en un contexto matemático diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando, por ejemplo, que si X es par, X cuadrado es par. Entonces ahí tenemos que está involucrado inmediatamente el contexto matemático. Entonces es un predicado. Predicado es como para todo, que empezamos a usar cuantificadores, y todos los predicados se tienen una existencial. Entonces necesitamos aprender a escribir predicados. ¿Por qué? Porque las propiedades que vamos a demostrar en los naturales son propiedades de predicados. Entonces tenemos que escribir predicado para entender qué tenemos que demostrar. Otra cosa importante es interpretar los predicados. Muchas veces lo que sucede es que el estudiante no entiende qué dice el predicado y simplemente no sabe qué demostrar, a pesar de que sabe que tiene que ser esa demostración por inducción. Entonces es importante saber interpretar los predicados. Claramente, aquí lo más importante también es métodos de demostración. ¿Qué pasa con los métodos de demostración? Los métodos de demostración necesito saber de dónde parto y hacia dónde voy. ¿Por qué? Porque siempre en inducción tengo que saber en qué numerito estoy, en qué caso estoy en el caso base o en el caso inductivo, para saber cómo tengo que demostrarlo. Y esa demostración puede ser por cualquier método de demostración, puede suceder o por contradicción, lo pueden demostrar por asumiendo el antecedente, lo pueden demostrar por contrapositiva, o lo pueden demostrar con una implicación mutua, pero lo importante es que ustedes tengan claro que para este problema se está asumiendo este tipo de ejercicios que ustedes saben métodos de demostración. Entonces les recomiendo que lo repasen, que lo revisen, que lo practiquen, porque en esta sección, digamos, del módulo, vamos a tener que hacer muchos métodos de demostración. El principio de inducción es muy sencillo y digamos que tratar de plantear lo que tengo que mostrar es muy fácil, lo difícil va a ser poder demostrarlo. ¿Ok? Entonces una recomendación. Bueno, entonces empecemos con los ejemplos. ¿Qué vamos a hacer con los ejemplos? Bueno, traje 3 ejemplitos, 4 ejemplitos, no recuerdo bien, para que hagamos ejercicios. Aquí traje de colación el ejercicio de Gauss, que la sumatoria de los números consecutivos siempre me da n por n más 1 sobre 2. Es decir, que si me ponen como ejercicio en un proyecto de algorítmica, hágame un algoritmo tal que me encuentre la suma de n números, dándole yo el número n, ustedes en vez de hacerme un ciclo, lo que van a hacer es una operación matemática. Entonces la complejidad se reduce a un n, porque la complejidad ahora no va a ser n iteraciones, sino que va a ser una, porque va a ser operaciones matemáticas que en la computación se hacen inmediatamente cuando lo hacemos como suma o producto. ¿Ok? Entonces empecemos. Entonces vamos a plantear acá en el tablero el ejercicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos lo siguiente. El ejercicio me plantea que si yo sumo desde igual 1 hasta n los números consecutivos, me va a dar n por n más 1 sobre 2. Lo primero que tenemos que hacer en inducción es identificar cuál de estos es mi predicado. Entonces, lo primero que tengo que hacer es plantear mi predicado. Recuerden que el predicado siempre tiene unas entradas y tiene una propiedad que cumple. Las entradas son aquellas con las cuales yo voy a demostrar. Entonces, mi predicado que es con respecto a un natural. N es natural. ¿Ok? ¿Qué sucede? Ese predicado que tenemos que hacer es un predicado, en este caso va a ser nuestra sumatoria. Lo que tengo que mostrar es que sumar desde igual a 1 hasta un n los consecutivos me va a dar n por n más 1
medios. Bueno, como ustedes han visto en las presentaciones, ustedes saben que tenemos que hacer dos pasos. Uno, el caso base, ¿listo? El caso base. Y el otro es el caso inductivo. Entonces, el caso base, lo que tenemos que partir es de dónde salgo. Esa propiedad vale para n mayores o iguales que 0. Siempre tenemos que saber la propiedad desde dónde arranca. ¿Por qué? Porque la propiedad empieza a arrancar a partir de un número. No siempre arranca desde el 0, sino que arranca siempre a partir de un número. Entonces, en este caso, arrancamos el primer numerito, en el caso del dominó, en nuestra primera ficha, va a ser n igual a 0. Entonces, miremos que vale para n igual a 0. Entonces, tendríamos la sumatoria desde i igual 1 hasta 0 de los i's. Tendría que darme ¿cuánto? Tendría que darme 0 por 0 más 1 sobre 2. O sea que me tendría que dar 0. Pero ustedes saben que los números de 1 hasta 0 que sean naturales no existen, porque el 0 es siempre menor que el 1. Entonces lo que va a pasar acá es que este me va a dar 0. Nosotros sabemos que 0 es igual a 0. Entonces, estamos bien. No hubo ningún problema en el caso base. Mi ecuación o mi fórmula funciona. Mi segunda parte de mi ejercicio, ¿sí?, es el caso inductivo. El caso inductivo es cuando llego a la ficha enésima del dominó y tengo que empujar a la ficha n más 1. ¿Qué sucede acá? Aquí toca definir si es inducción fuerte o débil. En este caso va a ser inducción débil, ¿ok? ¿Por qué va a ser débil? Porque fíjense que voy a depender solamente del anterior. Entonces empecemos. ¿Qué tengo que mostrar en el caso inductivo? En el caso inductivo tengo que mostrar lo siguiente. Tengo que mostrar que si tengo que vale P de n, tengo que implicar que valdrá el predicado cuando estoy en n más 1. Es decir, la ficha n más 1 de mi dominó va a caer, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, aquí tenemos una implicación. En esa implicación les estoy diciendo que ya tengo que hacer un método de demostración. ¿Por qué? Porque si esta parte no llega a ser cierta, no puedo deducir pues mi tesis. Entonces vamos a hacer la demostración asumiendo el antecedente. ¿Qué significa asumir el antecedente? Recuerden, en métodos de demostración tenemos que plantear la hipótesis y tenemos que plantear a dónde voy. Entonces la hipótesis, en el que asume el antecedente, tengo que suponer que P de n vale, o sea, mi predicado en n vale, y tengo que ver qué va a valer para P sub n más 1. ¿Pero qué es P de n? O sea, mi hipótesis me dice que si yo sumo hasta un n, hasta ese n me va a dar n por n más 1 sobre 2. Y tengo que mostrar que si le agrego el n más 1, si yo arranco de i igual a 1 hasta n más 1, me tiene que dar n más 1 por n más 2 sobre 2. ¿Ok? ¿Por qué tengo que mostrar eso? Porque te interesa mostrar que vale para Pn más 1. ¿Y mi Pn cuál es? Mi Pn es este que tengo acá. ¿Ok? Bueno. Entonces arranquemos con la demostración. Hasta ahí aplicamos principios de inducción. No hemos aplicado ya nada más. Y ahorita arrancamos es a demostrar con métodos de demostración. Por eso yo digo que es muy importante que me repasen temas de métodos de demostración. Bueno. Entonces, vamos a hacer la demostración de mi haber, ¿ok? Entonces, acuérdense que hay dos heurísticas para demostrar. ¿Qué heurísticas hay para demostrar? Las heurísticas para demostrar es o arranco de un lado y llego al otro, o cojo todo y muestro que es true. Para mi preferencia, siempre arranco de un lado y llego al otro. Entonces, voy a arrancar de la sumatoria de i igual a 1 hasta n más 1 de i, y voy a mostrar que esto es igual a este pedacito, porque lo que me piden demostrar es igualdad. Entonces, bueno, ustedes saben que la suma es asociativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo puedo separar qué sumo primero y qué sumo después. En este caso, voy a separar intencionalmente los primero n y voy a dejar el último i cuando i vale n más 1. ¿Cuál es el truco casi siempre en inducción? Es que hay que exponer la hipótesis.
tengo que exponer mi hipótesis. Y la forma de exponerlo es escribiendo la sumatoria en términos del n. ¿Por qué? Porque yo sé que hasta n tengo una fórmula. Entonces, en este caso, me quedaría por hipótesis, yo sé que vale para p de n. Entonces, esta sumatoria debe ser igual a n por n más 1 sobre 2. No sé si se acuerdan de la regla de un punto. Si yo tengo una expresión y tengo un punto en el que evalúo, pues me queda la expresión evaluada en ese punto. Bueno, aquí ya llegamos solamente a una parte algebraica. Ya aquí es saber sumar, recuerden todas las propiedades algebraicas, recuerden todo lo que es manejo de polinomios, factorizaciones, que aquí va a ser muy importante. Bueno, entonces manipulando esto aritméticamente me va a dar ¿qué? Me va a dar n por n más 1 más 2 por n más 1 sobre 2. ¿Listo? Entonces este me queda acá, yo puedo factorizar a este con este y me quedaría n más 1 factor común de n más 2 sobre 2. ¿Listo? Y ahora miremos si es lo que estamos buscando. Esto fue lo que nos dio la manipulación de esta sumatoria utilizando la hipótesis, ¿cierto? Entonces ahora eso es lo que estamos buscando, entonces nos devolvemos a mi haber, que sé para dónde voy y miramos que nos da exactamente lo mismo. Entonces ya hemos demostrado que la propiedad vale para cualquiera, porque si yo me paro en cualquier n, si me paro en 1, voy a poder deducir el 2. Si me paro el 2, voy a poder deducir el 3. Si me paro en 3, voy a poder deducir el 4. Y así sucesivamente, hasta llegar a todos los naturales. Bueno, este ejercicio es uno de los más sencillos. Lo importante de este ejercicio es que ustedes se percaten de la importancia de saber el principio de inducción y los métodos de demostración. Fíjense que algunas veces, ahí tenemos un ejercicio un poco más complicado algebraicamente, algunas veces la parte algebraica puede ser no ser tan sencilla, ¿ok? Entonces, bueno, miremos el siguiente ejemplo, rápidamente. Entonces, el siguiente ejemplo es la sumatoria de los cuadrados de los números consecutivos. Bueno, entonces voy a poner en la presentación para que ustedes lo tengan presente, cómo funciona. Bueno, entonces el siguiente ejemplo es este. Este ejemplo, fíjense que es la suma de los consecutivos, pero los estoy elevando al cuadrado. ¿Ok? Entonces la fórmula me dice que la sumatoria de i igual a 1 hasta n, perdón, cambio acá, de i igual a 1 hasta n de los i cuadrados es igual a, la fórmula nunca me acuerdo, miremos acá cómo es que es, n por n más 1 por 2n más 1, n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Listo, eso es lo que tenemos que mostrar. Entonces lo primero que tengo que hacer es plantear mi predicado. Mi predicado claramente es todo esto. Acuérdense que un predicado es una cosa que es falsa o verdadera. No es que me digan que mi predicado es simplemente este pedacito, porque no es ese pedacito. El predicado es algo que es cierto y verdadero. Una sumatoria no es cierto o verdadero, una sumatoria me da un número. Lo que es cierto y verdadero es una igualdad o una equivalencia o un entonces, ¿ok? Entonces, bueno, este es nuestro predicado. ¿Qué sucede? Nos toca mostrar dos cosas. Saber de dónde arranco, o sea, esto vale para quién, para los n mayores o iguales que 0. Siempre tengo que saber de dónde arranco. Entonces, de esa manera, siempre arranco mi caso base. Mi caso base, si no vale para el punto inicial, no hay nada que hacer. Si no empujo la primera ficha del dominó, no se va a caer todo el dominó. Entonces, mi caso base es para cuando es p evaluado en 0. De ahí manera, como hicimos en el ejercicio anterior, me quedaría i igual a 1 hasta 0 de los i cuadrados igual a 0 por 0 más 1 por 2 por 0 más 1
sobre 2. Recuerden cuando yo reemplazo mi parámetro del predicado, reemplazo todo en mi predicado. Todo donde aparece ese parámetro, ¿ok? Entonces esto me da claramente un 0. Pero de nuevo, mi rango, ¿cuántos naturales hay de 1 a 0? No hay ninguno. Entonces la sumatoria me quedaría 0. Y de nuevo llegamos a que 0 es igual a 0. Entonces el caso base se cumple. En este caso hemos visto realmente casos bases sencillos. Les recomiendo en la cartilla, hay varios ejercicios que ponen casos bases mucho más interesantes, que a veces no son tan obvios. Bueno, el segundo paso es demostrar el caso inductivo. ¿Ok? Entonces en mi caso inductivo tengo que mostrar que si mi predicado vale para n, tiene que valer para n más 1. Generalmente las propiedades naturales se pueden demostrar por inducción débil, la mayoría, pero depende mucho del problema. Ahí te vamos a dar un ejemplo de un ejercicio donde toca hacer inducción fuerte. Entonces, caso inductivo. Entonces voy a demostrarlo demostrando por asumiendo el antecedente. Entonces, de nuevo, mi hipótesis, recuerden, dependiendo del método de demostración, tiene que plantear su hipótesis o haber. Entonces, mi hipótesis es que vale P de n. ¿Qué quiere decir P de n? Que tengo como hipótesis que si sumo desde i igual a 1 hasta n y cuadrado, voy a tener n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y lo que tengo que ver, el haber, es P de n más 1, que en mi caso sería la sumatoria desde igual a 1 hasta n más 1 de i cuadrado. ¿Eso tiene que ser igual a qué? Tiene que ser igual a reemplazar todos los lados del n más 1. Entonces me quedaría n más 1 para reemplazar el primero. Aquí está mi predicado. Para reemplazar el primero por, el siguiente predicado sería n más 1 más 1. Y otro sería 2 por n más 1 más 1 sobre 6. Entonces me quedaría, en pocas palabras, me quedaría n más 1 por n más 2 por 2n más 3 sobre 6. Fíjense cómo nuestro polinomio se está empezando a enredar, ya está demasiado grande. O sea, tenemos que mirar cómo factorizamos para lograr encontrar este polinomio, ¿ok? Entonces voy a escribir ese polinomio aquí arriba, listo, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es llegar a n más 1 por n más 2 por 2n más 3 sobre 6. ¿Listo? De nuevo, mi heurística va a ser partir de esta sumatoria y llegar a mi super polinomio. ¿Ok? Entonces voy a borrar el tablero y vamos a arrancar la demostración manipulando algebraicamente. Listo. Entonces arranquemos. Entonces tenemos la sumatoria de igual a 1 hasta n de los, perdón, de los n más 1 de los i cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, de nuevo la suma es asociativa. Recuerden que siempre tengo que hacer exponer mi hipótesis. Como es asociativa, yo puedo sumar hasta n de i, ¿sí?, cuadrados, más el i cuadrado evaluado en n más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta es mi hipótesis, la estoy exponiendo, y eso por hipótesis, ¿cuánto nos da? Por hipótesis nos tiene que dar n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿ok? Y acá, más i cuadrado evaluado en n más 1. Entonces, si hago operaciones algebraicas, fíjense que ahora mi único problema es manipular esta expresión para llegar a ¿cuál? A esta expresión. Entonces, fíjense que a veces la factorización puede no ser tan obvia. Entonces, tengo que hacer n por n más 1 por 2n más 1 más 6 veces, aquí me falta un cuadrado, 6 por n más 1 al cuadrado sobre 6, ¿ok?
¿Qué suele hacer uno para lograr manipular un polinomio en otro? Es tratar de entender este polinomio que me da, ¿ok? Ya la parte de abajo pues está. La parte de abajo ya no me va a importar. Lo que me importa es que mi parte de arriba de esta expresión sea igual a la parte de arriba de esta expresión. Entonces, o somos unos duros factorizando, o simplemente lo que hacemos es multiplicar todo con todo y lograr encontrar el polinomio más grande. Entonces, si multiplicamos todo con todo, ¿qué obtendríamos? Obtendríamos este todo con todo. Entonces me quedaría n cuadrado más 2n más n más 2, la primera parte, por 2n más 3. Entonces me quedaría ahora, multiplicamos acá, sumemos primero, me quedaría n cuadrado más 3n más 2, ¿listo? Por 2n más 3. Y ahora multiplicamos y me quedaría 2n cubo más 3n cuadrado más 6n cuadrado más 9n más 4n más 6. Si factorizamos me quedaría 2n cubo más 6 más 3 son 9, n cuadrado más 9 más 4, ¿cuánto me da? Son 1 para 10, 13n más 6. Entonces ahora mi problema se me reduce a que si opero todo esto de acá arriba, voy a llegar a este polinomio. Traten de hacerlo en sus casas, es importante que aprendan a manipular o recuerden la manipulación de expresiones algebraicas, ¿ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Lo que aquí quería mostrarles, la intención de este ejemplo, es que ustedes vean que algunas veces solamente el planteamiento de la principio de inducción es muy sencillo, pero lograr hacer la demostración puede ser no una tarea fácil, ¿ok? Es muy importante que lo tengan muy claro, que hay que practicar, hay que recordar un poquito de álgebra, recordar propiedades aritméticas, todas las propiedades que en el colegio les enseñaron cuando chiquitos, hay que repasarlas, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, vamos a ahorrar aquí el cerebro rápidamente. Vamos a hacer un ejemplo de definiciones, bueno, definiciones inductivas no, digamos más bien una ecuación de recurrencia o una asociación que depende de más de un valor anterior. Creo que ese es el ejemplo que sigue, si no ya miramos cuál es el ejemplo que sigue. Bueno, entonces, el ejemplo que sigue es de Fibonacci. Recuerden que Fibonacci es una historia muy interesante porque es el modelo, digamos, la forma matemática que es capaz de modelarme la reproducción de los conejos, la razón por la cual, digamos, Fibonacci se la inventó y trató de modelar el estudio de los conejos. Entonces vamos a plantear esta ecuación y vamos a demostrarla utilizando la definición inductiva o la ecuación de recurrencia, para que ustedes se den cuenta cómo es esa inducción en definiciones inductivas. Fíjense antes de arrancar que aquí estoy enumerando con un n. Siempre que la inducción está bajo la numeración de la asociación. Los n son naturales, porque una asociación casi nunca habla uno del elemento a sub menos 1. Uno habla del elemento a sub 0, a sub 1. Y siempre empieza a contar con los números naturales. ¿Ok? Entonces recordemos que es Fibonacci. Entonces Fibonacci es, tenemos que f de n es igual a f sub n menos 1 más f sub n menos 2. Y la propiedad que queremos mostrar es la siguiente. Es la sumatoria desde i igual 0 hasta n de f sub i al cuadrado es igual a f n por f sub n más 1. ¿Listo? Es lo que queremos mostrar. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Claramente, faltan los casos base de mi definición inductiva. Tengo mi f0 y mi f1. ¿Por qué? Porque si dependo de los dos anteriores, tengo que arrancar con mínimo 2 como base. f0 es 0 y f1 es 1. ¿Ok?
Sin eso no puedo deducir quién es F2, y si no puedo deducir F2 no puedo deducir F3, y si no puedo deducir F3 no puedo deducir F4, y sucesivamente. Entonces fíjense que mis definiciones inductivas tienen dos cosas. Mi parte inductiva, que es cuando estoy parada en el enésimo elemento, y mi parte de los casos base, de donde arranco. Entonces claramente eso nos muestra cómo tiene que ser la estrategia de demostración. Si yo quiero demostrar mi primera etapa en principios de inducción, que es demostrar un caso base, adivinen para qué casos tengo que probar obligatoriamente mi fórmula matemática, mi fórmula inductiva. Pues va a ser en los casos base de esa definición inductiva. Entonces tengo que mostrar que este predicado, de nuevo, P de n, este predicado vale para F0 y para F1. Entonces, ¿qué va a suceder? La sumatoria desde i igual 0 hasta 0 de f sub 0 al cuadrado tiene que ser igual a F0 por F1. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de 0 con 0, pues no hay nadie, esto me va a dar 0, pero este lado me va a dar 0 por 1, o sea, 0. Entonces, para F0 se cumple. ¿Ok? Ahora, miremoslo para F1, porque tengo que mostrar que también vale para mi segundo caso base. Entonces, tendría que demostrar que la sumatoria desde 1 hasta 1 de F1 de Fi al cuadrado, ¿ok? Aquí me equivoqué, en este es F sub i. Bueno, es un detalle de notación. F sub i, ¿ok? Igual a F sub, ¿en qué n estoy? En 1. F sub 1 por F sub 2, ¿ok? Listo. Entonces tenemos acá que tendrá que sumar F sub 1 al cuadrado. ¿Por qué? Pues el único elemento que tengo entre 1 y 1, ¿quién es? Pues F1. Entonces esto me da 1 al cuadrado. Entonces aquí tengo que mostrar que 1 cuadrado es igual a F1 por F2. Pero F1 es 1. ¿Estamos de acuerdo? Falta saber quién es F2. Pero F2 sabemos por la definición inductiva que F2 es igual a F1 más F0. O sea, me da 1. ¿Por qué? Porque F0 es 0 y F1 es 1. Entonces me quedaría 1 por 1, o sea, 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí mostramos que vale para el caso base. Fíjense que este ejercicio tiene otra estrategia, porque sucede que aquí tenemos que utilizar claramente mi definición inductiva. Fíjense cómo yo estoy demostrando una propiedad, que es este predicado, basado en esta definición inductiva. Si esa definición inductiva no existiera o no la pudiera usar, este problema sería imposible. Porque no sabría, por ejemplo, en este caso, que F2 vale 1, porque no tengo manera de deducirlo. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos al caso inductivo de este ejercicio. Entonces vamos al caso inductivo. Bien. Bien, entonces tenemos el caso inductivo. El caso inductivo tengo que mostrar que si P de n vale, entonces valdrá P en n más 1, ¿ok? Entonces, si lo demuestro por asumiendo el antecedente, por lo general en inducción funciona mucho asumir el antecedente, pero hay problemas bastante raros que lo que sucede es que tengo que hacer otro tipo de método de demostración y requiere un poquito de como ingenio. Hipótesis. Entonces tengo que vale para n, o sea que i0 hasta n del cuadrado de mis Fibonaccis me va a dar f sub n por f sub n más 1. Y lo que quiero ver es que la sumatoria, como tengo que ir hasta n más 1, ¿de quiénes? De los fi al cuadrado, me va a dar ¿quién? Me va a dar igual a f sub n más 1 por f sub n más 2. Recuerden que esto es p de n más 1. ¿Listo? Bueno, entonces igualmente en mi forma de demostrar, yo trato de partir de un lado y llegar al otro. Voy a partir de esta sumatoria y voy a llegar a que es igual a esto. De esa manera, entonces lo que voy a hacer de nuevo, si yo sumo a n más un elemento, después lo puedo sumar primero los n y después le sumo el final.
¿ok? Más f sub i al cuadrado evaluado cuando i es n más 1, ¿ok? Entonces esto me queda, fíjense que aquí expuse mi hipótesis, que es este pedacito, o sea que este me daría f n por f sub n más 1, y me faltaría sumarle f sub n más 1, ¿ok? Al cuadrado. Bien. Entonces hasta ahí, digamos que hemos operado algebraicamente. Nos falta, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta poder llegar a la expresión final, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos para que me quede f por n más 1 por f sub n más 1? Entonces, fíjense, aquí tenemos un f sub n más 1 compartido. Entonces, vamos a poner que fn más f sub n más 1 por f sub n más 1. ¿Por qué? Porque puedo factorizar un fn sub n más 1 de este con uno de estos. Entonces ahora tenemos esa expresión, pero fíjense que tengo esta suma. ¿Qué será eso? Si usamos la ecuación de recurrencia que tenemos acá, pero quiero calcular a f sub n más 2, voy a obtener ¿qué? Pues cojo el anterior, que es sub n más 1, más el segundo anterior, que es f sub n. ¿Ok? Entonces acá esta fórmula es igual que la fórmula que tengo acá. Entonces esto lo puedo resumir en que me da f sub n más 2 por f sub n más 1, que es lo que quería llegar. Ok. En este ejercicio la intención principal es que ustedes vean el uso de las definiciones inductivas o definiciones, propiedades que tienen que basarse en una fórmula o una ecuación, en este caso la ecuación de Fibonacci. Fíjense cómo en el último paso de este ejercicio utilizamos la definición propia de Fibonacci. Si no tuviéramos esta definición propia de Fibonacci, no hubiéramos podido saber que f sub n más 2 era esta formulita y no la podíamos reemplazar en este pedazo. ¿Ok? Entonces fíjense que ese tipo de ejercicio requiere un poquito de intuición, un poquito de entender las fórmulas, un poquito como de varias cosas. Entonces no se confíen que es un tema que digamos que enunciarlo es muy sencillo, pero es un tema que puede ser complejo a la hora de demostrarlo. Bueno, nuestro último ejemplo es el siguiente. Que es para demostrar lo que es inducción fuerte. ¿Ok? Entonces vamos a verlo aquí en las diapositivas. Aquí me está diciendo que todo número mayor o igual a 2, distinto del 3, se puede escribir como suma de doses, o sea, de muchos 2 y de muchos 5, ¿ok? Entonces el ejercicio es muy sencillo, pero tiene un ligero detalle que vamos a ver a continuación. Entonces mi predicado, fíjense que mi predicado es el siguiente. Ahí el predicado no es tan obvio como en todos nuestros casos anteriores. En este caso me está diciendo que si yo cojo, por ejemplo, el 6, eso es igual a 3 por 2. Pero también puede ser 2 por 2. No, ese no me sirve. Puede ser 5, perdón, voy a borrar acá. Puede ser 5 por 1 más 1, ¿ok? Por ejemplo, el 5, el 7, es igual a 2 más 5, ¿ok? Lo que me está diciendo es que todo un número lo puedo escribir como 12 y 5. Entonces, lo que me está diciendo mi predicado es que existen HKs tales que K es mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0 el H, eso lo dije al revés, tal que ¿qué? Tal que Sn es igual a 2 por H más 5 por K. Eso es lo que nos dice en pocas palabras el enunciado del problema, que siempre para todo N
Aquí me falta decir n mayor o igual que 2, pero n diferente de 3. Es decir, se me saltó el 3 no se puede. ¿Ok? Existen dos números, tal que 2 multiplicado por un número más 5 por el otro me va a dar ese número. Entonces empecemos con nuestro caso base. Entonces primero, nuestro caso base. Para aquí, ¿de dónde arranco? Arranco desde el 2. En este caso no arrancamos en 0, sino que arrancamos en 2. Entonces tengo que mostrar que vale para P de 2. Entonces, ¿qué tendríamos? 2 es igual a 2 por 1 más 5 por 0. Entonces, como si no existe, tengo que exponer a mi testigo. Pues tome a H como 1 y acá como 0. ¿Listo? Entonces, para el caso base vale. ¿Por qué? Porque encontré HK tal que me hacen el chistecito. ¿Ok? El segundo paso es el caso inductivo, que tengo que mostrar si P de n vale, entonces va a valer P de n más 1. ¿Ok? Entonces, por demostración, asumiendo el antecedente, tendríamos que por hipótesis tenemos P de n. Es decir, que existen un H y un K tal que ese n es igual a 2 por H. A 2 por H más 5K. O sea, ya existen, no sé quiénes son, pero sé que existen porque es hipótesis, ¿ok? Y el haber es que si yo cojo a n más 1, tengo que encontrar un H' y K', o sea, mis testigos para que el existencial sea cierto, que me hagan el chiste, tal que ¿qué? Tal que n más 1 es igual a 2H' más K más 5K'. ¿Vale? Entonces, fíjense que aquí no es tan fácil arrancar. ¿Arrancar de dónde? Arrancar de, digamos, exponer la hipótesis y llegar al resultado. Aquí nos toca ser un poquito más mañosos. ¿Qué sucede? Fíjense lo siguiente. Si yo, la parte más intuitiva es, bueno, pues coja n más 1, reemplace la hipótesis, me quedaría 2h más 5k, pero me falta un 1. Tengo que lograr que eso sea como 2 por alguien más 5 por k, pero este 1 me estorba, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Tengo que poder exponer a n más 1, ¿cierto? En términos de n, pero ojo, vamos a tener que exponerlo para p de n, y p de n menos 1, y p de n menos 2, y todos. Tengo que suponer que mi hipótesis vale para todos los anteriores, o sea, inducción fuerte. ¿Por qué lo van a necesitar? Porque fíjense en lo siguiente. Fíjense que n más 1 es igual a coger n menos 2 más 1, no me sirve, n más 2 menos 1, no, un minuto, n más, me falta acá tiene que darme un 1, ya, n más 5 menos 4, n más 5 menos 4, no, tampoco me sirve, n más 5 menos 4, necesito que me quede un 1 positivo. A ver, ¿qué pasa acá? Vamos a pensarlo rápidamente. Me quedaría n más 1 es igual a n menos 2 más 1. No. Bueno, acomodemos esto. Eso sería igual a n menos 4 más 5. Ya logramos acomodarlo. Fíjense que eso no es tan obvio. ¿Qué sucede? Claro, n menos 1 es igual a n menos 4 más 5. Fíjense que aquí estoy escribiendo a n más 1 en términos de n menos 4. Si yo no supongo inducción fuerte, es decir, que mi hipótesis vale para el anterior y para todos los anteriores, no voy a poder expresar a n menos 4 como suma de múltiplos de 2 con múltiplos de 5. Es decir, n menos 4, como mi hipótesis es inducción fuerte, va a existir un h doble prima más un k doble prima, tal que lo puedo escribir como múltiplos. Pero entonces, de esa manera, me quedaría que n más 1 sería igual a 2h doble prima, ¿ok? Más 5k doble prima, más un 5.
Y si factorizo el 5 me quedaría, ¿cuánto me quedaría? Voy a escribirlo por acá arriba, que no me ocupo. Me quedaría 2H' más 5 factor de H' más 1. Eso sería N más 1, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Encontré a mi H', que sería ¿cuál? H', y encontré a mi K', que sería ¿quién? H' más 1. Entonces logro expresar a N más 1 como suma de múltiplos de 2 con múltiplos de 5. ¿Ok? Fíjense que este ejercicio no era tan obvio. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado porque depende mucho del ejercicio cómo vamos a atacarlo o no. Bueno, para finalizar, no olviden leer la cartilla, hacer ejercicios, ver las videodiapositivas, porque es importante que practiquen. Esto aquí yo explicándolo se ve muy sencillo, muy intuitivo, pero cuando ustedes se enfrentan con un problema de verdad, ahí van a estar pensando, uy, pero es que no me acuerdo de álgebra o de tal fórmula, o no me acuerdo de esta propiedad, si resto a este lado y este lado, ¿qué va a pasar? Entonces es importante que hagan ejercicios. Esto se aprende en ejercicios. El concepto de principio de inducción en sí es muy sencillo, pero lo importante es lograr manipular la hipótesis y las condiciones del ejercicio para demostrar la propiedad. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y pues espero que puedan practicar más, hayan entendido los conceptos un poco más claros y cualquier cosa pues estoy a la orden. Hasta luego.